De que la molécula PF2 se ha trabajado con ella en ensayos in vitro y se ha trabajado con ella en ensayos in vivo, sí existe un gran número de pacientes que han podido acceder a la molécula PF2. Sobre todo pacientes que estaban en fase terminal. ¿Por qué? Es lógico. Un paciente que es recién diagnosticado empieza primero por las sustancias que son conocidas, que ya están en el mercado, que ya están evaluadas, que ya se conoce todo de ellas, y es cuando esas sustancias no han funcionado, cuando ya no hay una posibilidad de solucionar esa enfermedad, es cuando los pacientes empiezan a buscar, y en este caso tristemente, en muchas ocasiones, se encuentran con productos que son productos milagros, que realmente no tienen un aval científico que los ampare, se encuentran con ese tipo de sustancias, las utilizan y al final pues lo único que han perdido ha sido el tiempo y el dinero, aunque durante un tiempo pues han tenido una esperanza, pero es una esperanza falsa y una esperanza vana. Siguiendo con lo que comentaba, la molécula PF2 en este tipo de pacientes ha trabajado, yo entiendo que en más de 3.000 pacientes en el mundo. Pacientes que estaban sobre todo, como digo, en fase terminal, y la verdad es que pese a ser casos anecdóticos y no ensayos clínicos controlados, todos aquellos doctores que han impartido la molécula PF2 en sus pacientes, de alguna forma compasiva, porque ya eran pacientes que estaban condenados a morir, estos pacientes han utilizado la molécula PF2, como digo, en forma compasiva, pero siempre, por supuesto, avalándonos en que esta molécula viene de una sustancia legalizada. Y consecuentemente, como viene de una sustancia legalizada y con unos controles toxicológicos que indican que no tiene toxicidad para el ser humano a las dosificaciones que habitualmente les damos, pues hemos tenido la posibilidad de ver en más de 3.000 pacientes la evolución que han tenido. Y yo particularmente puedo decir o puedo contar, independientemente de los pacientes que ahora hablará el doctor Rodríguez, que tanto los pacientes que yo he podido evaluar, como los pacientes que ha podido evaluar el doctor Dalmau, como los pacientes que ha podido evaluar cualquiera de los doctores que son clínicos dentro de nuestro equipo científico y de investigación, hemos podido comprobar estos pacientes, pese a estar en una fase terminal, en gran parte y en casi la mayoría de ellos ha habido una disminución parcial del tumor que luego se ha convertido en una disminución total del tumor, lo que conocemos como una remisión completa de la enfermedad. Esto no es una curación. Cuando un paciente tiene una remisión completa de la enfermedad, hay que seguir haciéndoles controles durante un número determinado de años para comprobar que no se produce una recidiva o no se produce una metástasis a distancia. Pero sí podemos confirmar que en un gran número de pacientes que han tomado la molécula PF2 y que estaban condenados a morir, hoy siguen vivos. Con relación a esa pregunta, las actuales terapias que existen en el mercado, cada una aporta algo. Todo lo que hay en el mercado es porque ha demostrado en estudios previos que aporta un beneficio mayor que el perjuicio que se le puede hacer a un paciente. Cada una tiene un aporte distinto. La diferencia que puede existir entre el aporte de la PF2 y las actuales terapias es, como hemos dicho antes, que esta molécula PF2, independientemente de que va a reforzar al sistema inmunológico del paciente, va a conseguir que pueda seguir tomando, de alguna manera, la terapia que ya tenía prescrita por su oncólogo. También la propia molécula PF2 va a hacer que esas células se ralenticen, paralicen su división celular y consecuentemente el tumor vaya muriendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente tiene que elegir una terapia determinada, podrá elegir tanto la que está tomando como la PF2 o complementarla. Mi opinión personal y profesional es que todo aquello que pueda servir y que esté confirmado y avalado científicamente, hay que utilizarlo contra el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad muy inteligente y trata siempre de zafarse de todo aquello que le ataca. Con lo cual, para concluir esta pregunta, yo diría que no tendrían la más mínima duda, si fuese un paciente afectado de cáncer, de tomar el tratamiento que me prescriba mi doctor, pero inexcusablemente tomaría también la molécula PF2,
porque ello me daría un 75% más de posibilidades de seguir vivo y combatir al cáncer. Quería añadir a la contestación y a la que ha mencionado el doctor Frías, que sí podemos aportar en grande a estos pacientes en fase terminal y en fases que tienen su cáncer desarrollándose y que están en el proceso de tratamiento con una quimioterapia y con una radiación, y es la calidad de vida. Se ha demostrado de hecho que usando la molécula PF2 la calidad de vida de estos pacientes mejora. ¿Por qué mejora? Pues mejora enormemente ya, neutralizando en gran medida los efectos secundarios que estas terapias conocidas, que son buenas, que son recomendadas, que sirven, que dan efecto. Pues utilizando la molécula PF2 estos pacientes podrían someterse a muchas más quimioterapias, a muchos más tratamientos, preservando su calidad de vida. Porque no hay duda alguna de que el 90 al 100% de los pacientes que usan esta molécula PF2 en investigaciones que se han hecho, disminuyen los efectos secundarios de estos medicamentos utilizados. Y por ende, la felicidad de la familia, la felicidad del paciente, en ello seguiremos trabajando. Me alegra la pregunta. En dos vertientes. Vertiente porque puedo compartir con ustedes, mis queridos oyentes, parte de mi vida, parte de mi historia, que a pesar de que es corta, ha sido perseguida por esta enfermedad del cáncer. Allá para unos años, una de las personas que yo más aprecio, quiero en mi vida, mi compañera de muchos años, sufrió de una enfermedad de cáncer. Y este cáncer que sufrió mi querida esposa es uno de estos cánceres que no tiene remedio. Las estadísticas demuestran que es un adenoma del estómago, un carcinoma gástrico, que de hecho el 100% de estos pacientes mueren. Y subsecuentemente, después que le hicimos todas las pruebas a mi esposa, encontramos que este cáncer estaba en la categoría 4, que es la categoría mayor, no hay otra categoría, lo cual demuestra que estos pacientes mueren en un periodo de tiempo de unos 6 meses a un año. Por lo menos el 60% mueren en 6 meses y ya para los años de 1985, por ahí aproximadamente, 95 aproximadamente, estando yo como jefe de servicio militar del Departamento de Pediatría en la base naval de Rhode Island, me entero de esta noticia en la cual se me informa que mi esposa sufre de un adenoma del estómago, un carcinoma gástrico. Y por casualidad, por unas familiares que tengo en Arecibo, me enteraron de que había un producto, ya con ella se había utilizado todas las quimioterapias fueron debilitantes, inclusive el oncólogo consideró, de hecho, terminar este tratamiento que de por sí producía más daño que la misma enfermedad, a pesar por su condición física. Conocí a una persona que había utilizado este producto, una paciente de leucemia, que de hecho había mejorado y ya estaba en totalmente remisión. Y esta persona me recomendó por teléfono el teléfono del doctor Frías, al cual Dios lo puso en mi camino y pude conversar con el doctor Frías. Y desde entonces el doctor Frías me ofreció su ayuda, me dio su mano y empezamos a utilizar, pusimos a mi esposa, a mi querida esposa, en este tratamiento de esta molécula conocida como PF2. Y señores, el cambio fue dramático en cuestiones de semanas, de 3 a 4 semanas, que de hecho hay, y está en el récord médico que invicto, el oncólogo nos decía, pero ven acá, ustedes están utilizando algo que yo no conozco, ¿qué ha pasado aquí? Porque aquí ha pasado algo extraño. La idea era que mi esposa continuara viva por 4 o 5 meses, que mi hijo iba a contraer un matrimonio pronto. Bueno, de esa historia que yo les hago, hoy día hacen 9 años, mi esposa está totalmente mejorada,
no tiene ninguna sintomatología de cáncer. Y me sentí no obligado, me sentí forzado, embrujado con esta nueva molécula. Ofrecí mis servicios al doctor Frías para ver de qué manera yo podía aportar a tener la felicidad que le había brindado la molécula PF2 a mi familia, que yo pensé que podía de alguna manera aportar a otras personas que yo sabía que sufrían de estas enfermedades terribles y que no tenían esa oportunidad que yo tuve en la vida, que Dios puso en mi vida y que gracias al doctor Frías y gracias a la molécula PF2 pude encontrar en mi vida para llegar ahí. Y desde entonces dedico mi vida, dedico mi tiempo a ayudar al doctor Frías y a trabajar en este proyecto que tiene una importancia en mi vida superior a todo, porque creo que estamos en presencia de una molécula que puede ser de una gran utilidad y de un gran empuje, de una gran importancia en el mundo de la medicina.